considerable control sobre la información que se presentaba. Pero es importante enfatizar que para los pueblos indígenas, aunque muchos de sus miembros a lo mejor sí quieren cierto grado de inclusión y garantía de sus derechos civiles, el asunto va más allá de la inclusión y participación en la democracia bajo las mismas condiciones de los demás. Participación y especialmente la consulta tienen significados muy particulares bajo los acuerdos internacionales acerca de los derechos indígenas y los estados tienen que tomar pasos para garantizar esos derechos. Aún así, Chile queda atrás solo recién ratificando la Convención OIT 169, por ejemplo, y intentando limitar severamente el contenido de la consulta también. Bueno, en este contexto, muchos mapuche insisten en el derecho de la participación desde fuera, en la resistencia como comportamiento democrático. Como ha dicho el activista y historiador Sergio Cañuqueo, hoy en día has comprobado ya hasta el cansancio de que no han existido juicios transparentes. Has probado desde el cansancio de que existe hostigamiento hacia las comunidades mapuche. Has probado que hay intervencionismo político en las comunidades mapuche para dividirlas. Eso te permite a ti aspirar a este otro derecho que es la desobediencia civil. En el fondo, la desobediencia civil es una forma de legitimarte cuando el Estado no te legitima. Bueno, hay muchas formas de desobediencia civil, por supuesto, pero creo que merecen ser incluidas dentro de nuestras definiciones de la participación democrática, aun si no en la democracia participativa, no sé. Pero merecen estar incluidas en la definición de participación democrática, particularmente cuando no existe garantías de derechos ni civiles ni indígenas por parte del Estado. Bueno, finalmente, y relacionado con esto, creo que necesitamos pensar en si la autonomía, el autogobierno indígena o aún el cogobierno caben dentro de la definición de la democracia participativa. Ciertamente introducen otras complicaciones y si el Estado se mantiene reacio a dejar que la participación tenga influencia en la toma de decisiones ahora, podemos imaginar las dificultades que se presentarían. Sin embargo, las demandas mapuches por lo menos van en esa dirección. Entonces, con eso cierro y dejo la palabra a mi colega. Muchas gracias, Patricia. Paola Volados. Seguimos en el mismo país, pero no en la misma región. A partir de que un poquito voy a compartir a partir de mi experiencia, que tiene muchos puntos de contacto con los que recién se expusieron, pero que también generalmente pertenecen o nacen en una región poco difundida, poco estudiada, y como es la región en el norte, las comunidades atacameñas en el Salar de Atacama, ¿no? Y que no obstante también fueron parte de este proceso y de esta política multicultural indigenista, digamos, del año 2000, pero que también tuvieron, digamos, su propio proceso de resignificación del tema de la propuesta de la participación desde el Estado, que se inició a través de este programa que señalaba el denominado Programa Origen. Pero para entender un poco si el caso concreto en el que voy a contarles brevemente, quiero señalar a la luz, digamos, del libro y de algunos argumentos de él, convertirlos también en metáforas, ¿no? A raíz del caso que trabajé, y que tienen que ver un poco con la metáfora de lo imperativo, ¿no? Porque hoy resulta imperativo el tema de la participación, ¿no? Y yo creo que el punto de partida de revisitar un poco mis investigaciones sobre el tema de la participación social tienen que ver con los nuevos movimientos sociales que se están dando en Chile, ¿no? Y que yo creo que varios de ellos ustedes hoy
los han conocido a través de los medios, ¿no? Y que, bueno, probablemente el de mayor cobertura ha sido el movimiento estudiantil, los movimientos indígenas mapuche, ¿no? Que no obstante tuvieron distintas repercusiones en el norte, y los movimientos ambientales, que como también señala Loic en su libro, creo que claramente han dejado una huella importante, ¿no? En los avances sobre el tema de la participación, el tema ambiental, socioambiental y podríamos decir ambiental territorial, ¿no? Por los componentes que tiene la problemática, ¿no? Y para entender lo que ocurrió en la política implementada por el Estado en 2000, hay que también entender el proceso de transición, ¿no? Del periodo postdictadura, y una palabra hasta ahora por ahí no tan dicha en este momento, que es que en el caso particular, pero yo creo que el mismo Rawls lo sostiene, la democracia no se desarrolla sola como un contexto político, sino también forma parte de otro proceso, que es el del liberalismo, y en el caso de Chile, del neoliberalismo, ¿no? Por lo tanto, me voy a referir a la democracia en Chile como una democracia neoliberal. Y esto cambia, enfatiza, modifica también, ¿no? Muchas cosas de cómo los procesos de participación que se dieron previo al golpe militar, y en donde la participación fue muerta, ¿no? Y desaparecida, material y simbólicamente, a través de los hechos de violencia de Estado que todos conocemos, se intenta imponer un nuevo concepto de participación, ¿no? Como una forma de responder a las demandas sociales indígenas de los movimientos de los años 80 que se dieron en Chile, pero también, y a la vez, y perversamente confluida, diría Dagnino, por los requerimientos de los organismos multilaterales, que requerían un nuevo contexto para sus políticas. Y ese nuevo contexto tenía que ser el democrático, por lo tanto también el retorno a la democracia en Chile es de alguna manera una exigencia que le hacen los organismos multilaterales para afianzar la seguridad jurídica y social, para profundizar el modelo económico, ¿no? Teniendo esto en cuenta, lo que se produce entonces entre fines de los 80 y la transición, como bien señala también los textos de Palen, ¿no? Respecto a la transición chilena, es que se profesionaliza la participación en Chile. De una participación dirigida por las comunidades, por las organizaciones sociales, que tuvieron mucho apoyo de los organismos no gubernamentales en ese periodo, un grupo, digamos, de profesionales chilenos retornan al país con una nueva lógica de la participación, más técnica, burocratizada, ¿no? Que es la que adopta el Estado en sus nuevas políticas de los 90. Y en torno a esta nueva lógica de participación es que nacen las tres legislaciones de los años 90. La legislación indígena del 93, la legislación medioambiental del 94 y la revisión de la ley patrimonial, que también va a tener importancia, porque estas tres leyes tocan con cuestiones indígenas y medioambientales y sociales, y van a hacer en el fondo leyes de alguna manera corregidas o con ciertos acordes a esta democracia neoliberal que les cuento como es la que se contesta. Entonces, creo que el imperativo nos viene, ¿no? Porque los movimientos sociales están de alguna manera hoy en Chile produciendo algo muy interesante, que es desnaturalizando el neoliberalismo, que hasta ahora había intentado convencernos a todos de que era posible compatibilizar democracia política y neoliberalismo económico. Y eso se está poniendo en cuestión en este último tiempo, ¿no? Y en un segundo punto que el libro trabaja y desarrolla, y creo que es un argumento y una metáfora de la cual también tomo como un aporte muy valioso, que es entender y aproximarnos a la participación social como un espacio de contradicciones, ¿no? Donde son posibles advertir las contradicciones de la democracia.
Y en este sentido, en el caso atacameño en particular, en el cual yo estuve trabajando, la implementación de políticas multiculturales en el campo de la salud, fue en especial interesante ver los dispositivos de poder, de control y de regulación que ejerció el Estado a través de la creación, primero de la implementación de la ley indígena y luego de este megaproyecto multicultural que fue de muchos recursos, en donde el tema de la participación es uno de los ejes centrales, ¿no? Pero el tema que las definiciones sobre la participación social, ¿quiénes participan? Es decir, la representatividad venían formateadas de alguna manera desde el programa, y un programa firmado por el gobierno de Chile y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Una multilateral. Entonces, la construcción de la participación en este contexto de políticas multiculturales va a tener este formato, ¿no? Y lo interesante para mí en términos del libro es que los atacameños en el periodo de implementación de estas políticas deciden jugar el juego irónico, como dice, el juego irónico, ¿no? Dentro de lo que el Estado les impuso, y simultáneamente las mismas comunidades y otros grupos, pero de esas comunidades, deciden enfrentar al Estado directamente a través de dos hechos, que fueron el conflicto de Pampa Colorada contra la minera transnacional BHP Billiton y el conocido conflicto del Tatio, que muchos lo conocieron por la repercusión internacional de lo que significaba el potencial turístico de este sitio, que es uno de los más visitados. Entonces, lo que se puso en jaque fueron en el fondo las limitaciones de las leyes de protección y resguardo que surgieron en los 90, sus ineficacias y sus versiones neoliberalizadas. De allí que la implementación de lo que decidieron jugar el juego irónico, digamos, de la participación impuesta por el Estado, se constituirá, a lo que le llamo yo, retomando un poco las ideas de Bourdieu, es un campo social. Se constituirá la participación de alguna manera social en un eje de disputas sobre visiones y divisiones del mundo social entre los distintos agentes que están involucrados y que están participando en estas políticas. Y en donde los distintos agentes, tanto del Estado como las comunidades mismas, deciden luchar por imponer sus formas de ver lo que es la participación, legitimando y deslegitimándose mutuamente y buscando desarrollar estrategias diversas, ¿no? Y en esta quiero de alguna manera destacar dos. Por un lado, los intentos de, a través de estas políticas, de responsabilizar a las comunidades a través del discurso del autocuidado en el campo de la salud. Y por otro lado, junto a esta responsabilización que es muy propiamente de las democracias neoliberales o liberales avanzadas, como diría Rawls, la legitimación de un tipo de conocimiento y de experticia, ¿no? No solo se definen quiénes participan, cómo se participa, sino de alguna manera quiénes están legitimados para participar. Se crean los interlocutores, el Estado intentó crear los interlocutores, y de alguna manera se construyen espacios de fiscalización de todos contra todos, en una dinámica de ese tipo, ¿no? Que de alguna manera funcionó en favor también de los atacameños en ese sentido, porque a través de ello ellos pudieron conseguir muchas de sus demandas en salud, pero a la vez, cada vez que hubo respuestas y contestaciones a los dispositivos de alguna manera de regulación de estas prácticas indígenas en el campo de la salud intercultural, venían nuevas y se repensaban nuevas estrategias de dominación desde el Estado, ¿no? Generándose una dinámica que, bueno, que creo que es una dinámica que muchas de nuestras democracias contemporáneas en Latinoamérica tienen ejemplos, ¿no? Muy concretos. Así que, bueno, en ese sentido, ¿cuáles son los límites de la participación? ¿Cuáles son las posibilidades, ¿no? ¿Cuáles debieran quizás ser los análisis que necesitamos nuevos para aproximarnos, ¿no?
varios de ellos están anunciados en el texto, en el libro, ¿no? En donde principalmente entender la participación como un proceso dinámico, multidireccional, de la cual no siempre las salidas son las que se piensan, que son negociaciones que tienen un tiempo limitado y en donde de haber logrado cierta deliberación se configuran en espacios de conflictos posteriores, porque, y aquí entro en una pregunta que me hago también a través del texto, ¿cómo, en particular en comunidades indígenas, el tema de la deliberación, el tema del reconocimiento de otras formas de organización, de otras formas de representatividad, de otros lenguajes y de otras formas de conocimiento y de experticia, pueden ser, digamos, incluidas en estos espacios de participación? Los lenguajes, el tema del lenguaje fundamental en el tema de la participación, las trayectorias sociales de los agentes, ¿no? Las distribuciones asimétricas del poder, las historias de los clientelismos y de los paternalismos del Estado, de la Iglesia y de otros, ¿no? Los localismos, todos los faccionalismos internos, todas estas dinámicas micro, ¿no? Que entran en los espacios de participación, ¿cómo podemos estudiarlas, ¿no? ¿Cómo podemos crear formas, ¿no? Que pudieran darnos una aproximación más compleja y más amplia de procesos que hoy en día yo creo que nos tienen a todos interesados, ¿no? en cómo entender, ¿no? Y en particular en Chile yo creo que en este último periodo y ahora, ¿no? Retomando algunos conflictos que se están dando en el centro, ¿no? del país, hacen pensar, bueno, cómo incorporamos las dinámicas materiales, socioeconómicas, ¿no? de los efectos del capitalismo en las erosiones que ha ido haciendo en las comprensiones de la democracia, ¿no? Y cómo podemos, de alguna manera, también de una manera activista, como la comprendo yo la investigación, generar aportes a las comunidades en ese sentido, ¿no? y construir juntos, ¿no? Y dilucidar juntos también las dinámicas de dominación y potenciar aquellas también de resistencia, ¿no? Así que bueno, eso un poco quería compartir. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, le paso la palabra a Gabriela Marlinsky. Bueno, muchas gracias, muy interesante escucharlos. Bueno, nuestras investigaciones en nuestro equipo de investigación no refieren tanto a dispositivos participativos en el sentido de participación otorgada, como bien lo define Loic Blondiau en su libro, porque en realidad lo fascinante que tiene leer el texto es que hay un trabajo muy preciso de focalización en determinados dispositivos participativos que ya fueron nombrados, ¿no? El modelo del presupuesto participativo, en particular el ejemplo de Porto Alegre, el de debate público, que es una experiencia francesa poco conocida acá, pero de la que es interesante aprender, como decía Rocío, porque en realidad ahí no participa ni el Ejecutivo ni el Legislativo, sino una comisión independiente que debe garantizar que se debate y se discuta previo a tomar una decisión, y el de jurado de ciudadanos, que en nuestros casos se parece más a lo que lisa y llanamente son conflictos de oposición, de controversias sociotécnicas donde los actores se oponen a una determinada instalación y discuten el saber científico de esos actores que dicen esta cuestión es legítima o debe valer la pena. Yo había hecho un trabajo de relatar el libro, Loic ya se anticipó, así que no lo voy a hacer, pero me había gustado mucho en la lectura del libro este énfasis puesto en lo indeterminado y en lo polisémico del concepto, es decir, no quedarse ni con una visión idealista ni con una estigmatizada de lo que significa la participación. Y en ese sentido, la hipótesis central del trabajo de Loic es que la fuerza de esta noción se inscribe precisamente en su indeterminación, en su capacidad de arraigarse en las estrategias y los registros de legitimación política de los más dispares. Lo que está en juego aquí es en el orden de la clarificación. La democracia participativa, tal como se experimenta en Francia y en otros países del mundo, tiene dispositivos muy diferentes que es necesario aclarar, por eso tan valiosa también esta mesa en la que vamos comparando distintas experiencias.
Por otro lado, es muy valioso el texto marcar este contexto histórico claramente identificado. No es un libro que hace un análisis de largo plazo sobre el debate sobre la democracia, sino que se para exactamente ahí donde se pararon Paula y Patricia para hablar, en la década de los 90, y la emergencia de un movimiento claramente descendentista de la participación, de propuestas que son planteadas por las élites políticas y que por esa razón misma tienen este aspecto ambivalente, donde el modelo de justificación es justamente la circulación internacional. Lo plantea en el libro, pueden ser los documentos del Banco Mundial, pueden ser experiencias importadas. De hecho, los casos que él estudia en Francia, ninguno tiene origen en Francia, son copiados de otros países, y eso es lo que le da legitimidad, lo que las élites pretenden que le da legitimidad al argumento, donde se ponen en juego un conjunto de metadiscursos que son de las ciencias sociales y que se traducen hacia el debate de manera naturalizada. La idea de las sociedades complejas de Luhmann, la idea de las sociedades diversas de Rawls, la idea de sociedades cada vez más reflexivas de Beck y Giddens, sociedades cada vez más dóciles o menos dóciles, mejor dicho, sociedades cada vez más desconfiadas. Todos esos argumentos circulan en la palabra de lo que son los mediadores, estos nuevos actores clave que llevan adelante estas ingenierías de la participación, y por eso también es tan importante desbrozar esos conceptos y esas metodologías. A mí me gustan mucho las preguntas de Loic porque se parecen a algunas preguntas que nosotros hacemos cuando estudiamos los conflictos ambientales. Nosotros llevamos algunos años estudiando distintos conflictos ambientales en Argentina de diferente escala, desde pequeñas comunidades que se oponen a la instalación de una actividad o que reclaman por justicia ambiental, por ejemplo, todos los movimientos por derecho al agua y el saneamiento, hasta un caso muy resonante en la Argentina que casi es inclasificable, que es el conflicto por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde un conjunto de ciudadanos afectados por contaminación por plomo, problemas en la salud, reclamaron ante 3 jurisdicciones del gobierno nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el saneamiento. Ahí intervino la Corte Suprema de Justicia y, novedad o sorpresa, la misma Corte Suprema de Justicia generó mecanismos participativos para generar un debate público sobre el tema. Entonces, lo que yo podría aportar, desde nuestros estudios de caso, serían como 3 entradas distintas. Una primera que tiene que ver con estas experiencias muy locales de oposición a determinadas actividades, todo lo que son las asambleas ciudadanas, una experiencia, así como Paula hablaba de que muchas de las experiencias vienen de una época neoliberal que está siendo deconstruida en Chile. Muchas de estas experiencias vienen de la salida del 2001 en Argentina y de la crisis institucional y de representación, donde las asambleas fueron, en el momento peor de la crisis, una especie de reservorio, de lugar de encuentro de ciudadanos, de democracia de proximidad, como la llama también Loic, pero que siguen muy vivas algunas de esas experiencias a través de lo que son las asambleas ciudadanas ambientales en todo el país. El caso más conocido, que yo estudié bastante, fue el del conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, en Gualeguaychú. Y ahí lo que aparece claramente es algo que Loic ve como las razones para tener esperanza cuando habla de las artes de la resistencia. Bueno, estas asambleas son solo y por sobre todo las artes de la resistencia, es decir, experiencias donde hay democracia de proximidad, donde hay altos niveles de participación medidos por la cantidad que se suma a esas asambleas, pero donde hay una clara resistencia a entrar en mecanismos negociados o en dispositivos institucionales de participación. Más aún, para estos colectivos el éxito de la capacidad de mantener su activación política es no entrar en esos dispositivos, de tal manera de que una de las cosas más interesantes para aprender de estos casos, porque cuando yo seguí sobre todo el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay de Gualeguaychú, lo que se veía ahí es que la desconfianza a la participación, un primer momento de mucha desinformación por parte de las élites locales y de los organismos que tienen que regular, es lo que activa después la demanda, pero después lo que sucede a lo largo del tiempo es que estos colectivos se niegan sistemáticamente a participar en esas mesas de negociación, argumentando justamente que el objeto de deliberación no es el mismo. En el caso de las plantas de celulosa, se les propone reunirse para discutir cómo controlar las plantas, mientras que los demandantes no están dispuestos a discutir cómo se controlan las plantas porque simplemente no quieren que existan, que no estén allí, ¿no? Y ahí lo que nosotros analizamos en términos de productividad no es tanto en términos de los dispositivos institucionales que se constituyen para mediar en el conflicto, porque efectivamente no los hay y es difícil que los haya. De hecho, por parte de los actores que participan en estas protestas, la estrategia central es mantener el conflicto abierto, pero sí encontramos distintas formas de productividad, siguiendo un poco los trabajos de Patrice Mellet, que hoy conversamos,
la productividad territorial, la productividad institucional de estos conflictos y la productividad jurídica. En términos de productividad territorial, lo que vemos es que cambian las calificaciones que usan estos colectivos para definir aquello que quieren proteger, aquello que quieren defender. Algo que Dani Tromba alguna vez llamó como el refinamiento del argumento NIMBY como práctica militante. No somos NIMBY, en realidad este espacio merece ser protegido por los valores patrimoniales, etcétera, que tiene, y esa sería la productividad territorial. En términos jurídicos, algo característico de Argentina es que hay una recurrencia en los poderes judiciales para que estiren el proceso conflictual o que generen un poder de veto, sin esperanza de que se resuelva, pero por lo menos mantiene abierto el conflicto. Y en términos institucionales, en muy poquitos casos efectivamente se generan dispositivos de transacción o de mediación. Lo que tenemos son conflictos que están abiertos por muchos años, por 5, por 10 años. De hecho, quizás es poco tiempo todavía para evaluar la productividad institucional. En lo que refiere al caso de la Corte Suprema de Justicia, lo que tenemos ahí es una ingeniería de la participación. Ahí sí se aplica la terminología de Loic, pero es una ingeniería muy particular porque viene de la mano de un tipo de expertos, todavía más expertos, más hiperexpertos, que son los expertos legales. Porque cuando la Corte Suprema genera este caso judicial, admite como terceros en la causa o como amicus curiae a ciertas organizaciones en defensa del ambiente que están en condiciones de participar de ese proceso judicial y responder a la altura de las circunstancias tal como lo plantea la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí también hay un montón de tensiones en relación a lo que Loic plantea en el capítulo 2 de su libro sobre distintas versiones de la democracia participativa y las tensiones entre enfoques. Uno es entre la democracia deliberativa y la participativa, pero otro muy interesante es entre la democracia agonística y la democracia domesticada. Y ahí aparece toda una otra dimensión de la que hablaron Paula y Patricia, que tiene que ver con el derecho al reconocimiento, con esos grupos marginalizados, vulnerables, jóvenes, minorías étnicas, etcétera, 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 que no tienen una expectativa de participación en los términos de la racionalidad dominante de cómo se propone la participación, sino que existen por sobre todas las cosas una política de reconocimiento. Y ahí la paradoja que tiene este caso testigo en el que intervino la Corte Suprema de Justicia es que esos actores demandantes originalmente, que vivían en una villa de emergencia, bidonville, quizá villa inflamable, porque viven al lado de un polo petroquímico y continúan enfermos, continúan con problemas de salud por causa ambiental, siguen sin participar de ese proceso judicial porque no tienen las herramientas y las capacidades en términos de actores legales para ser parte de ese espacio de deliberación. Y después un tercer caso interesante para trabajar que está en un último libro que hemos publicado y que refiere también a todo lo que tiene que ver con los cambios que introduce la legislación ambiental y los debates sobre el ambiente, donde aparecen estas ideas de derechos de tercera generación y de derecho a ambiente sano como derecho colectivo, que realmente reposiciona distinto el debate. Bueno, ahí hay un conjunto de leyes que tienen distinto nivel de sanción y de reglamentación, que se llaman leyes de presupuestos mínimos. Las más importantes son la Ley General del Ambiente, la de Glaciares, que fue una ley muy debatida en los últimos años, y la que ha tenido cierto avance en términos de su reglamentación en los territorios es la Ley General de Protección de Bosques Nativos. Y ahí lo que hay es que la ley tiene que ser de nuevo reglamentada por un proceso participativo en cada territorio, donde distintas comunidades con distintos criterios de representación, grupos originarios, ONGs, empresarios, tienen que hacer un mapa de zonificación del territorio y decir qué áreas hay que proteger de la deforestación. Luego que esos actores hacen el mapa, eso pasa a los procesos legislativos, a las legislaturas provinciales. Y eso tiene distintos éxitos según el poder asimétrico relativo que tengan las élites económicas locales, los parlamentos locales y la capacidad de incidencia que tengan estos colectivos. Se da casos en los que todo lo que se discutió en la experiencia participativa pasa totalmente modificado a la legislatura, pero queda el mapa con los colores indicando las zonas de protección, y respecto de eso los legisladores no saben qué tipo de explicación dar, cómo justificar la decisión, una pregunta central en tu libro. Pero eso también abre un montón de preguntas que serían interesantes trabajar en términos de la reflexión comparativa que nos propone Loic Blondiau en su libro, que tiene que ver con las relaciones, no tan solo, que por supuesto es muy importante pensar la relación entre democracia deliberativa y democracia participativa, sino las relaciones entre democracia participativa y democracia representativa, donde empieza a haber experiencias donde esto se plantea. Un ejemplo claro son estas leyes de presupuestos mínimos, pero donde esto se pone en movimiento, lo que hace es que se amplíen los conflictos porque hay renuncias de gobernadores, renuncias de ministros
del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar y no hacer de esto tan largo y que también vamos a tener un productivo debate con los demás participantes, yo formularía 3 preguntas centrales, no solo para el OIC, sino para la audiencia, que tienen que ver, por un lado, con cómo conectamos estas experiencias, estos dispositivos de la democracia participativa más animados por estos cambios de los 90 y este tipo de participación otorgada